Hola otra vez, qué rico poder compartir con ustedes este espacio en donde podemos comprender la fe para la vida. Ese es el objetivo, la fe al servicio de nuestra vida para poder llegar a la felicidad, a la comprensión del Señor, a la comunión con Él, a la libertad de nuestro ser, a responder nuestras inquietudes para que tengamos una vida más tranquila, más serena, y al comprender nuestra realidad, pues poder, como lo decía la vez anterior, manejar mucho mejor las situaciones en medio de la complejidad de la vida humana y del mundo que nos rodea. Habíamos quedado la vez pasada diciendo cómo es posible entonces que el pecado original, que consiste en haberle dado la espalda al Señor, en haber desarrollado nuestro criterio para decidir de espaldas al Señor, en eso consiste el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que esto se herede? Puede ser que yo no quiera hacerlo de esta manera, porque tengo que cargar yo con las consecuencias del pecado de origen, y además pues toda la humanidad. Es eso en esa parte en donde el pecado pues hiere ese sentido nuestro de justicia, y entonces la fe no parece ser un instrumento para nuestra alegría y para nuestra felicidad, sino al contrario, una opresión de Dios sobre nosotros. Bueno, resulta que aquí vamos a desempolvar un poquito el concepto de la responsabilidad comunitaria de nuestras acciones. Resulta que nosotros somos responsables de manera comunitaria de nuestra realidad. No podemos decir cada uno de nosotros que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos y que nadie tiene por qué sentirse afectado, pues no es así. Cuando nosotros actuamos bien en la verdad, en la honestidad, en la empatía, en la solidaridad, pues entonces nuestro entorno, aunque sea en ese métrico cuadrado y durante ese espacio de tiempo tan cortico de nuestras acciones, nuestro entorno cambia. Y si lo hacemos de manera continuada, y si decidimos no hacerlo yo de manera individual, sino que decido comunicar esta iniciativa de actuar siempre bien, de actuar siempre en la verdad, entonces la realidad va cambiando, nuestro entorno va cambiando. Pero si por el contrario hacemos de la maldad lo que es normal, entre comillas, si resulta ser normal la mentira, si resulta ser normal la corrupción, si resulta ser normal el egoísmo, entonces vamos creando en nuestra vida, en nuestro entorno, un asunto que Juan Pablo II llamó las estructuras de pecado, que nos obligan a actuar de acuerdo a esas estructuras de mal y de pecado y de injusticia. Entonces pareciera que nosotros tuviéramos que vivir las consecuencias del mal y del pecado de unas estructuras creadas por el pecado, por mi pecado personal, por el pecado personal del otro y del otro y del otro, que se va cristalizando y que va estructurando nuestra sociedad de manera negativa. Pareciera entonces que nosotros heredáramos por eso las consecuencias del pecado. Pareciera que nosotros lo tuviéramos, naciéramos con nuestra naturaleza herida. Y es así, porque no se nos puede hacer raro que así como heredamos el color de nuestros ojos, así como heredamos el tono de nuestra piel y heredamos hasta las expresiones de nuestros padres, abuelos y antepasados, también nosotros podemos heredar esos comportamientos negativos, esas tendencias negativas, estructurales en las que nosotros nacimos y hemos ido creciendo. Nuestra naturaleza también se ve herida por el pecado. Ya lo decía San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no hago. Por eso es que el pecado original se hereda y no es tan difícil de comprenderlo cuando nos remitimos a este concepto de responsabilidad no solo personal sino colectiva de nuestras acciones, y cuando nos remitimos a este otro concepto que ya he explicado, que introdujo Juan Pablo II, el de la estructura de pecado, cuando mis comportamientos negativos más los del otro van estructurando nuestra sociedad de manera negativa y van hiriendo también nuestra naturaleza.
Lo podemos comprobar desde la vida de San Pablo y también desde la vida de San Agustín, en su lucha por aprovechar la gracia y el amor de Dios que lo inundaba. Pues bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer esa estructura de pecado? ¿Qué pasará con nuestra vida? ¿Cuál será nuestro horizonte al haber conocido al Señor?